¿Qué ocurrió a lo que Pablo advirtió a los hermanos, a los ancianos de Éfeso? Pues ocurrió exactamente lo que Pablo dijo. Y esto, hermanos, se debió a que el enemigo verdaderamente, de una manera astuta, se metió en el pensamiento, ¿verdad?, de aquellas personas hambrientas de poder, hambrientas de fama, de buscar un lugar para ellos mismos sin respetar la autoridad de nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, las razones de la apostasía fue la violación a la organización que Cristo puso con pluralidad de ancianos en una sola iglesia, no un solo pastor, pero pluralidad de ancianos, obispos o pastores, y la introducción de doctrinas extrañas a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corintio en la segunda carta, en el capítulo 10, el versículos 3 al 5, diciéndoles: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo levanta iniestamente, hermanos, el ánimo de cada cristiano en cualquier época. Y le dice: cuando veas que la iglesia se ha desviado, cuando ha sido invadida por doctrinas extrañas, no vamos a pelear militarmente o carnalmente, porque nuestras armas en el Señor no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí las fortalezas significa la maraña de falsas doctrinas que el enemigo presenta, con las cuales confunda al hombre. El evangelio es poderoso, como dice el versículo 5, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermanos, por más de siglos, 14, 15 siglos, se cumplió una profecía que fue dicha por Dios al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el versículo 1. Ya en el mismo primer siglo, esto se estaba gestando y dando, hermanos, a conocer que sería muy poderosa la confusión que el enemigo traería sobre el ser humano. Dice la escritura: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para nuestros amigos que no están tan familiarizados con la Biblia o el lenguaje bíblico, aquí nos está hablando de una mujer, aunque se utiliza una ilustración, sino más que nada se está refiriendo a la apostasía de la iglesia, la gran ramera, una gran adúltera, un adulterio espiritual, que está sentada sobre muchas aguas. En el libro de Apocalipsis, en el lenguaje figurado, las aguas significan muchas naciones, pueblos gentiles. En otras palabras, la iglesia apóstata llegaría a muchos países, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. No cabe duda que el enemigo está detrás de todo esto. Se le identifica aquí como una bestia escarlata a Satanás, que lleva, hermanos, sobre él a esta mujer sentada, a la iglesia apóstata, con poder, con 7 cabezas, con 10 cuernos, que significan poder.
La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, es decir, como dando a entender que es una mujer digna de ser admirada. Tenía los colores de una vestimenta pura, cuando en realidad, hermanos, era toda completamente inmundicia, abominación y suciedad. Aparte de la púrpura escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si hubiese terminado la profecía ahí, qué triste fuera para nosotros la condición. Sin embargo, más adelante dice la Escritura, el versículo 5, y en su frente su nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así se identificó en el futuro como algo, hermanos, sin decencia. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Esto no está hablando, vuelvo y repito, de una mujer, sino de un grupo, de una organización, de una iglesia que apostató desde sus principios por no respetar la organización espiritual establecida por Cristo. Creció tanto bajo la confusión del enemigo que se le identifica como una gran mujer ramera que se ha convertido en la madre de las rameras. Es decir, van a surgir muchas denominaciones de parte de esta iglesia apóstata, y a ella no le dará la menor de las vergüenzas de llevar sobre su frente, hermanos, ese misterio revelado, ese nombre que la identifica con una mujer adúltera y que es la dueña y la originadora de todas las abominaciones de la tierra. Entiéndase por esto, abominaciones delante de nuestro Dios. Sí, fornicaría con muchas reyes de la tierra. Habría muchas naciones que adaptarían, hermanos, y aceptarían a este tipo de iglesia. Es más, que la convertirían en la iglesia del territorio nacional. Sigue diciendo Juan que él vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es decir, ella, la iglesia apóstata, iba a perseguir a los santos, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, y haría que los territorios donde ella era dueña persiguieran vorazmente y con mucha tenacidad a los hijos de Dios, lo que causaría, hermanos, que de ellos se hablara muy poco o que estuviesen huyendo de un lugar a otro, como dice el escritor de los Hebreos. Dijo, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Versículo 7. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Así, de esta manera, más adelante, el ángel comienza a decirle a Juan lo que esto significa. Dice la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, al leer el resto del libro del Apocalipsis, veremos que esta ramera caerá con la espada del Espíritu del Cordero de Dios, que la matará, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no con armas físicas, sino con el poder de la palabra de nuestro Dios. Así dice la palabra bendita de Dios. Así que nosotros no nos confundimos, tampoco nosotros ignoramos que por más de 1500 años el catolicismo romano, llamado aquí en la Biblia madre de todas las rameras, estuvo en poder de muchas naciones. Esto no significa que la iglesia desapareció, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Significa que se movió bajo las sombras, que vivió a escondidas, llevando el evangelio del Señor
Esto, hermanos, así lo dice la palabra de nuestro Dios, hasta que más adelante, el día de mañana, bueno, déjeme terminar con esto, el mismo de hoy le diré que se familiarice con dos términos. El primero de ellos, el término primero que quiero que usted se familiarice es con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante originada por Martín Lutero y Juan Calvino. Y el otro término será el movimiento de restauración con el Padre y el Hijo Tomás y Alejandro Campbell y también el señor Barton W. Stone, de lo cual hablaremos en los siguientes capítulos. Por hoy, que Dios les bendiga